Bendice, Señor, tu palabra, enséñanos, abra nuestros corazones, que la podamos discernir, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. No con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Que entendamos todas y cada una de estas verdades, Padre amado, para poderlas aplicar a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, enséñanos estas características que debe tener un santo verdadero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias, hermanos, gracias. Estuvo hermosa la alabanza, ¿verdad? Me pareció. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces no fue solo, ¿cómo se dice? Percepción mía, gracias, Chatita, sino también de todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estuvo hermosa la alabanza, gracias al Señor. Ahora estamos en el capítulo 19 del libro de Levítico, hablando de estas características del santo. El santo del Señor tiene que ser santo por una razón fundamental, y no es una razón retórica, no es una razón teórica, es una razón práctica, porque Dios es santo, así de sencillo. ¿Por qué eres santo? Porque el jefe es santo. Yo me ajusto y lo imito. Lo primero que vimos es que un santo verdadero honra a su padre y a su madre. Un santo verdadero respeta a los progenitores, los honra, los cuida, los coloca en un sitial especial. Por supuesto, no primero que Dios, cuidado, pero sí merecedores de honra y honor y respeto. Otra cosa que caracteriza al hombre de Dios, al hombre santo, es que este hombre no tiene que ver nada con los ídolos. No tiene que ver nada con cualquier cosa o persona o razón que pongas primero que Dios. La idolatría, la palabra del Señor dice, es abominación delante de Dios. Es algo nauseabundo en los labios del Señor. Así que la idolatría es algo que Dios aborrece, dice la Biblia. El verdadero santo del Señor nada tiene que ver con los ídolos o con las cosas que sean un ídolo. Luego aprendimos en tercer lugar que otra característica del santo de Dios es que cuando hace algo, un trabajo o un sacrificio para Dios, lo hace de buena voluntad, lo hace por amor, no lo hace a regañadientes, no lo hace para agradar a los hombres, lo hace para agradar a Dios y lo hace de todo corazón. Por eso el apóstol Pablo, vimos en Romanos capítulo 12, que nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando vemos al Señor dándole instrucciones a Moisés en el Antiguo Testamento para la construcción del tabernáculo, le da una serie de instrucciones, muy largas por cierto, de todo lo que tenía que confeccionar, de todo lo que tenía que armar, de todo lo que tenía que construir y todos los materiales y las medidas tan exactas que el Señor le da a Moisés. Y recuerde algo importante, el tabernáculo tiene muchas verdades espirituales, para eso fue creado. Y luego yo me imagino que Moisésito se rasca la cabeza, están en el desierto con 6 millones de personas y dice, bueno, ¿y ahora de dónde saco el oro, la plata, las piedras preciosas, las telas? Y el Señor dice, pues al pueblo. Al cabo, cuando ellos iban saliendo de Egipto, la Biblia dice que Dios movió el corazón de los egipcios para que fueran despojados por el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel se aprovechó y se cobró por todos los 400 años que habían servido y nunca les pagaron. Así que en ese momento, vamos, agarremos todo lo que podamos. Ellos salieron con mucho dinero, salieron con muchas cosas de la esclavitud. Entonces Dios le dice a Moisés, pídale al pueblo, ellos tienen. Y cuando Moisés está yendo a cumplir con esta misión, Dios lo detiene y le dice, y le hace una advertencia. Moisés, el que te dé, lo dé de su buena voluntad. Que lo dé de corazón. Si no quiere darlo, ni le recibas.
Porque el siervo de Dios, el hombre santo de Dios, sacrifica todo lo que tiene que sacrificar y lo hace de buena voluntad. Lo da de todo corazón, no fijándose en el costo, no fijándose en lo que va a sacrificar. Sencillamente lo da para la honra y gloria de Dios. ¿Verdad que hoy día a muchos de nosotros nos cuesta, por ejemplo, diezmar? Nos cuesta mucho trabajo ofrendar. A veces hablamos de las ofrendas que son las primicias. Y nos cuesta trabajo dar las primicias. Hace muchos años atrás, cuando yo era un jovencito, mi pastor, que hace poco falleció, me llamó a su oficina ahí en el seminario. Y me dijo: Víctor, siéntate. Yo quiero decirte algo. Y dice: tú sabes que yo te amo mucho en el Señor. Tú sabes que yo quiero mucho a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Yo te quiero como mi hijo. Y quiero verte una persona próspera. Quiero verte una persona exitosa. Y te voy a dar la clave para que seas bendecido. Y me habló del diezmo y me habló de las primicias. Mi esposa y yo, por largos años, hemos sido obedientes al Señor. Y en algunos de los casos, no solo dábamos el 10%, dábamos el 20%, el 30%. Y tenía yo por costumbre que cada vez que cambiaba a un nuevo trabajo y me daban mi primer sueldo, ese primer sueldo yo le llamaba las primicias, lo traía a la iglesia. Pero tenía una casa que mantener, una esposa y 3 hijos. Pero el primer sueldo era para el Señor. Lo daba con tanto amor, con tanta buena voluntad, que hoy puedo decir que Dios nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha faltado. No hemos tenido grandezas ni estamos sobre mucha abundancia, pero lo cierto es que nunca el Señor ha fallado. La Biblia dice que Él es fiel. El hombre santo de Dios es una persona que cuando hace un sacrificio, lo hace de buena voluntad. También miramos que el verdadero santo de Dios es el santo obediente y respetuoso a las ordenanzas de Dios. Dios le diseña aquí cómo comer lo ofrecido en el holocausto. Y el hombre tenía que confiar en Dios y cumplir al pie de la letra todas y cada una de las instrucciones, porque si no cumplía esas instrucciones al pie de la letra, había algo que el Señor le dice: esta persona será cortada de su pueblo. Y aprendimos que cuando encontramos en la Biblia la expresión cortada de su pueblo, está hablando de la muerte. Es decir, lo pagará con la muerte. Qué interesante que Dios, a través de estas verdades, nos enseña a nosotros los creyentes a ser obedientes. Y obedientes a carta cabal. Obedientes en cada detalle. Obedientes en todo lo que Dios nos ordena. Dejar de obedecer a Dios es un pecado grave que muchas veces causa hasta la muerte espiritual y física, porque no es. Así que el santo de Dios es obediente, esa es otra de sus características. Otra característica del santo de Dios, y ahí creo que nos quedamos el domingo pasado, es que es un hombre o mujer que está pensando en los pobres. Entonces el Señor dice, mire, en capítulo 19 de Levítico, versículo 9 dice: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué hemos dicho al empezar lo que enseña el libro de Hebreos? Que todo esto es, ¿qué dice? Figura de verdades espirituales.
cuadros de verdades espirituales. Aquí el Señor nos está recordando la siega. Y la siega es con S, no con C, ¿ok? Cuidado, no es una siega, es una siega de recoger. Yo no sé si usted sabe, espero que sí, que la cosecha, la siega, en el Antiguo Testamento se dividía en 3 partes. ¿Sabía usted eso? En 3 partes. Primero se recogía las primicias. Los primeros frutos se recogían. Y después que pasaba un corto tiempo, ya los frutos todos aparecían y entonces se llegaba a la parte de la cosecha general, se levantaba todo el campo. Pero en medio de recoger toda la cosecha grande, la orden era que no se recogiera todo, sino que se dejara parte del fruto ahí en el campo. Y esa cosecha tardía se le llamaba el remanente. ¿Cómo se le llamaba? El remanente. La cosecha en la Biblia es un cuadro de... ¿Cuál es el accionar cuando tú cosechas tu campo? ¿Qué haces? Levantas. Yo no sé cuántos han trabajado en la agricultura. Yo trabajé piscando la fresa. Un dolor de espalda, hermano, ¿para qué te cuento? Y ahí agachado todo el día, levantando la fresa. Fuimos a pescar la almendra. Viene un aparato y sacude el árbol de la almendra y todo cae y después uno tiene que levantar todo el fruto caído. La cosecha es un accionar que nos lleva a levantar. ¿Sabe? La cosecha dividida en 3 partes es un cuadro del rapto. Hay 3 partes en la Biblia, 3 veces que gente va al cielo. Pero las 3 veces no es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es la cosecha mayor. El remanente es la cosecha de los judíos en el tiempo de la tribulación. La gente que no puede distinguir esto se confunde y por eso muchos enseñan que la iglesia va a pasar por la tribulación y se va a mitad de tribulación porque hay un rapto a mitad de tribulación. Y cuando leen la Biblia generosamente, encuentran este rapto y dicen, en la iglesia va a pasar por la tribulación. No, Señor. Es uno de los raptos, pero no es la iglesia. La iglesia es la cosecha grande. La iglesia sale antes de la tribulación en el rapto. Así que cuando hablamos de la siega, estos son figuras y cuadros de verdades espirituales como vimos en la palabra del Señor. El Señor dice que el siervo del Señor, el santo, recuerda a los pobres. Mire la figura. Mire conmigo Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. El versículo 18. ¿Lo tienen? Dígame, porque si no, no me lo... Dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Ya lo escucho. ¿De quién está hablando? Del Señor, Cristo. De Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La Biblia nos enseña que una de las características del santo del Señor, según Levítico 19, capítulo 19, versículo 9 al 10, es que el santo del Señor se acuerda de los pobres. Pero esa acción era para los pobres, literalmente hablando. Aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18, el mismo Señor Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Todo esto son cuadros. ¿El Señor vino solo a los pobres? No. ¿Por qué dice que he sido enviado? Dice aquí, ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Las buenas nuevas solo es para los pobres? No. Cuando la Biblia me dice que el santo del Señor recuerda a los pobres porque en la cosecha dejaba un remanente para los pobres, eso es un cuadro, una figura de los pobres espirituales que necesitan ser alimentados. De los pobres espirituales que necesitan el pan de vida que es Cristo Jesús. Cuando Cristo aquí en Lucas dice, yo he sido ungido para ser enviado para pregonar buenas nuevas a los pobres. ¿Solo a los pobres? No, a todos. Pero está hablando no de los pobres materiales, no pobres económicos, sino pobres espirituales. A los quebrantados de corazón, a los enfermos. ¿Por qué creen que el Señor hizo tantos milagros? Para que nosotros hoy día imitemos lo que el Señor hace y levantemos a los cojos, demos vista a los ciegos. No. En el libro de Juan, en el capítulo 20, el Señor dice que Él hizo muchas otras cosas más. Él hizo muchas otras señales. Y las hizo con un solo propósito: demostrar que Él era el Hijo de Dios. Para eso hizo todas estas cosas materiales que se convierten en verdades espirituales. Son figuras, son cuadros. Entonces el santo de Dios recuerda a los pobres. Nosotros como santos del Señor en el Nuevo Testamento nos debemos acordar también de los pobres. Y por supuesto, no solamente del pobre espiritual, del pobre, ¿cómo se dice? Literalmente hablando, ¿no? Tenemos este programa. ¿Cómo se llama nuestro programa de ayuda a los niños? Manantial de Amor. ¿Se acuerdan el nombre que le pusimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Proveyendo y recordando a quién? A los que tienen menos recursos, a los pobres. Pero al mismo tiempo, de alguna manera, alcanzamos a los pobres de espíritu que necesitan a Cristo. Ayudando económicamente a estos niños, ayudamos a sus padres y en cierta manera les predicamos las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Es decir, que todo esto es cuadros que el Señor nos muestra en su palabra. Yo vengo a sanar a los ciegos, por ejemplo. ¿Qué ciegos? Sí, sanó a los ciegos literalmente. Pero también está hablando del ciego espiritual. Hay muchas personas que están ciegas, que necesitan la luz de Cristo. Entonces, estas son verdades que son cuadros, que son tipos, que las aplicamos como verdades espirituales. Y Hebreos dice que así es, son figuras, verdades espirituales. Así que el santo del Señor, una de sus características es que recuerda a los pobres, a los quebrantados, a los ciegos, a los cojos. ¿Por qué? Porque su Señor también lo hizo. Él dice que fue ungido para traer buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados, a pregonar libertad a los encarcelados. ¿Quiere decir que Cristo vino a sacar a todo el mundo de la cárcel? No, está hablando de las prisiones espirituales de pecado en las cuales el hombre se encuentra. Por supuesto, son cuadros, son figuras. El santo de Dios tiene otra característica. Trata honradamente con sus semejantes. Es lo que dice el verso 11. Levítico 19:11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Qué dice? No hurtaréis. No debemos robar. Empezando por no robarle a Dios, por no robarle a nuestros hermanos. De repente los negocios van mal, pero usted tiene la obligación de pagar a sus empleados, a sus obreros. No debe quedar mal con ellos, porque tenemos que medir exactamente con una balanza de justicia. También dice la palabra del Señor que el santo del Dios santo, valga la redundancia, es un hombre que no deshonra el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos
que los creyentes de esa época fueron llamados cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. ¿Verdad que así dice la Biblia? La primera vez que pasamos del judaísmo al cristianismo. Por eso el libro de Hechos es un libro histórico de transición. Y por primera vez el creyente en Cristo Jesús fue llamado y reconocido como cristiano hasta el día de hoy. Porque llevamos como bandera de lucha y estandarte el nombre de Cristo. Quiere decir que cuando usted hace mal a alguien, lo hace quedar mal a quién. Pero el santo de Dios no deshonra el nombre de Dios. Al contrario, lo pone en alto. Mira el versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, dice el Señor, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Cuál es la característica del santo? No profanar el nombre de Dios. Y yo digo lo que voy a decir, y a veces lo digo en broma, pero no estoy bromeando. Lo digo muy en serio. Si usted tiene mal testimonio, no diga que es cristiano, porque va a hacer quedar mal a Cristo. Y mucho menos diga que es de la iglesia manantial, porque nos va a hacer quedar mal a nosotros. O levantamos el nombre del Señor o lo pisoteamos. Pero una de las características del santo del Señor es que pone muy en alto el nombre del Señor. El verdadero siervo del Señor es más celoso por el nombre de Dios que por el suyo propio. Aquí en la Biblia encontramos a una persona que estuvo lista a sufrir aún hasta la muerte, pero luchar para que el nombre del Señor no sea manchado, pisoteado, ni mencionado por labios inmundos. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 17. Aquí encontramos a esta persona. Esta persona que escuchó cómo se blasfemaba el nombre del Señor y se puso más feo que Piscoya. ¿Y cómo van a hablar mal de mi Señor? ¿Cómo van a hablar mal de esta persona? Mire qué interesante. 1 Samuel 17, 45 dice: entonces dijo David al filisteo, ya está David enfrentado a este incircunciso que blasfemaba el nombre de Jehová. Tú vienes a mí con espada y lanza y javelina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es el nombre que es por encima de todo nombre. Lo has pisoteado, pero en ese nombre yo te voy a matar. Porque tengo que poner en alto el nombre de Dios. El nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La historia nos cuenta que este filisteo salía y amenazaba a los soldados israelitas y se burlaba de Dios y nadie hacía nada. Qué triste cuando el cristiano ve que el nombre de su Señor es pisoteado y no hace absolutamente nada. Cuidado. Hombres experimentados en la guerra estaban temblando frente a este gran paladín llamado Goliat. Todos tenían miedo. Gracias al Señor, el ejemplo de David. La seguridad de David: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y yo te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Dígame, por si acaso. Estaba listo a poner en alto el nombre del Señor. Tan alto que todos en la tierra escucharían del Dios de Israel. Esa es nuestra responsabilidad hoy día. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El verdadero santo de Jehová tiene una característica: pone muy en alto.
aun si en la empresa le costara la vida, está listo a pelear porque el nombre del Señor siempre esté en alto. Amén. Esa es una de las grandes características que tiene el siervo del Señor. Otra característica del siervo del Señor es que tiene consideración para con sus siervos. Ama a las personas, las respeta. Mire el verso 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, no se aprovecha de los demás. No se aprovecha del hermano más débil. No, de ninguna manera. Tiene consideración para con sus siervos. En el verso 14 dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No se aprovecha de la debilidad. Porque la Biblia dice que nosotros, tú y yo, tenemos que soportar a los más débiles, a los ciegos. Aquí en muchas congregaciones hay ciegos. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay ciegos espirituales que no quieren ver. A los cojos, hay cojos espirituales que no caminan correctamente delante de Dios. A los mudos, aquellos que no quieren testificar porque tienen vergüenza. Y Dios dice, soporta a los más débiles. No los critiques, ayúdalos, levántalos. Porque hay un peligro si hacemos tropezar a los más débiles. El Señor en el libro de Mateo capítulo 18 versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuidado. El santo del Señor ayuda a los débiles. Esa es su característica. El santo de Dios, otra característica, es imparcial en su trato con todos. No hace diferencia de personas. Este sí, este no, no. Dios no es así, cuidado. Cuidado que Dios no es así. Y a las características que nosotros miramos del santo de Dios, empieza en el principio que somos así porque Él es así. Y si el santo del Señor es una persona imparcial, que no hace discrepancia ni separación de personas, ¿por qué pensamos que Dios sí? Que Dios ya separó a este sí, a este no. No, Dios no hace diferencia de personas, no hace excepción de personas. Por eso nos enseña a nosotros que tampoco la hagamos. Así como nos dice, sé santos como yo soy santo, también nos está diciendo, sé imparcial, así como yo soy imparcial. Mira el verso 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Nos está enseñando a ser justos, a ser igual con todos y tratar a todas las personas por igual. Mire el libro de Santiago, capítulo 2. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Santiago? Les voy a hacer recordar. Santiago, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, dice Santiago, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No hay diferencia entre el pobre y el rico, entre el que tiene y el que no tiene. No hay diferencia. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino,
que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Una de las características del santo hombre de Dios es que no hace excepción de. Para él todos son iguales, para él todos merecen el mismo respeto, para él todos tienen la misma consideración, para él los ama y los respeta por igual a todos sin hacer diferencia de uno y de otro. Así es Dios. Que el amor imparcial que tiene Dios inunde también nuestros corazones. Y por último, otra característica. El santo hombre de Dios no anda chismeando ni queriendo matar a su prójimo. Ahí vamos a tocar mucha, pero mucha carne. Mire lo que dice el verso 16. Escuche, Marcelo, No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Escuchó? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Nota algo, sí es cierto que está hablando de matar a una persona, pero lo tiene aquí junto. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Cuando chismeamos contra una persona, literalmente es como matarlo. Claro que está hablando de no matar al prójimo, literalmente. Pero si vemos la construcción gramatical aquí, estamos viendo que chismear contra nuestro hermano es como matarlo realmente. Peligroso. Mire lo que dice Proverbios, Antiguo Testamento, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6. ¿Lo tiene? Qué bueno, qué bueno. Versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa es una lengua chismosa, ¿sí o no? Porque muchas veces dice chismes que son mentiras. Seis cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, que tiene que ver con chismes y con la lengua, que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Qué origina un chisme? Origina que varios hermanos se maten entre sí. Origina malestar. El santo de Dios, una de sus características es que no se involucra en los chismes. Es una persona que ha entendido que el chisme proviene del diablo. Mire Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Versículo 3. Aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, chismosa, es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua chismosa está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el mismo infierno.
¿De dónde vienen los chismes? Cuando usamos nuestra lengua para chismear, para mentir, para hacer quedar mal a la persona, ¿de dónde viene todo eso? Del mismo. Por eso, una de las características del hombre de Dios es que no se involucra en los chismes, en los dimes que te diré. ¿Por qué? Porque esta lengua mal ubicada, mal manejada, puede traer muchos problemas. Y la Biblia dice, con un solo freno manejamos a un animal, que es el caballo. Con un pequeño timón gobernamos un gran barco. Esta lengua tenemos que aprenderla a gobernar para que controle todo el cuerpo. Porque si no la gobernamos correctamente, esta lengua es como un pequeño fuego que desencadena en un incendio voraz. Esta lengua está contaminada con toda la creación. Y asimismo, dice la Biblia, es inflamada por el infierno. Escúcheme. ¿Usted ha visto a los herreros de los pueblos? Ellos tienen una plataforma así redonda, una olla prácticamente. Y ahí ponen carbón. Ahí es donde van a calentar el hierro que quieren moldear a punta de golpes de martillo. Y aquí al costado hay un aparato que sube y baja, que es como un acordeón. ¿Lo ha visto? Y con eso, ¿qué hace? Como si estuviera soplando para que el fuego se avive, se inflame. Cuando la Biblia dice aquí que la lengua misma es inflamada por el infierno, está diciendo que el mismo Satanás está así, soplando para que esa lengua chismosa inflame todas esas mentiras que hacen tanto daño al cuerpo. Hermanos, recuerde estas características. El siervo de Dios no se mete en chismes. El siervo de Dios ama a los pobres. El siervo de Dios santo no hace diferencia de personas. El siervo de Dios santo pone en alto, muy en alto, el nombre del Señor. ¿Cómo se considera usted en su vida espiritual? ¿Un siervo santo de Dios? ¿Son realidad estas características en su vida? O por lo menos está luchando para que estas características sean una realidad en su vida. Sean su diario vivir en una forma constante. ¿Está poniendo usted el nombre del Señor en alto? ¿Está cuidando a los más débiles, a los pobres, a los oprimidos? ¿Está velando por la integridad de la gente en la iglesia a fin de no hacer diferencia de personas y hacer divisiones? ¿Está usted cuidando el mal hablar de las personas y los está exhortando a que dejen de hablar de unos de otros? Recordándoles de que todas esas acciones vienen del diablo, porque el Señor aborrece la lengua mentirosa. El Señor aborrece la discordia entre los hermanos y la lengua que causa esas discordias. Dios quiere una iglesia santa, con características santas, por una razón fundamental y universal, porque Dios es